Hola, ¿cómo están compañeros? Saludos a la distancia. Mi nombre es Amadís Aarón Sánchez Castillo. Tengo la matrícula 200-152-51 y estudio en la UVEC, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal. El nombre del reto, que es el número 1, es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha de elaboración es 4 de abril del 2022. Para comenzar, pues vamos a hablar acerca del texto que nos dejó aquí el autor, el trabajo del proyecto, que es Máximo Lenger, y el título es Revolución en el proceso penal latinoamericano. Difusión de las ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y lo que se nos solicita en el reto es lo siguiente. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, aquí el autor nos comienza explicando cómo es que se dio cómo en los grandes países y las grandes élites pueden transmitir las ideas o un conjunto de sistemas o influir sobre otros países para que cumplan algún modelo económico o algún modelo legal y que es el que quieren que rija y esté establecido en ese territorio. A esto aquí el autor lo menciona y lo describe como, permítame tantito, los países centrales. De estos países centrales son de donde van a emanar estas ideas o políticas para que vayan a establecerse en otros países. Estos pueden ser un conjunto también de países centrales, tal es el caso como puedo imaginarme que es de Europa. En el caso de las Américas es claro que uno de los países centrales es Estados Unidos, ya que este es un país que está influyendo sobre los demás países. Entonces, los países centrales son los que concentran y están llevando a su vez hacia los demás estas ideologías. Los países receptores pueden ser a su vez países centrales o países de la periferia. Estos países de la periferia, los países de los periféricos, no tienen tanto poder para estar influyendo sobre los demás. Entonces, cuando se llegan a dar este tipo de injerencias o este tipo de influyentismo, el autor le ha llamado difusión de las ideas legales desde la periferia. Es decir, cuando uno de los países que están siendo adoctrinados por las influencias del país central, o sucede a la inversa, los países periféricos están influyendo a los demás países periféricos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia, ya que históricamente estos países estaban influidos por España, ya que pues fuimos una conquista española. Entonces, en este caso, en las Américas, pues el que tuvo la influencia preponderante fue Estados Unidos con los anglos y los sajones. Una ideología para el proceso penal totalmente diferente a la que nosotros conocíamos. Entonces, es por eso que los países que habían sido de latinoamericanos y habían sido
colonizados por España estuvieron manejando otro tipo de ideología para el derecho penal, y es por eso que el autor menciona que estos fueron influidos desde la periferia, ya que estos fueron los que a su vez fueron alimentándose unos a los otros para ir construyendo este proceso de jerarquías y reformas constitucionales en materia penal. Ahora dice que ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Muy bien, como ya lo habíamos comentado, en Estados Unidos fueron influenciados por los anglos y los sajones, los cuales estaban utilizando unos códigos acusatorios. Y para el resto de las Américas habían sido los códigos inquisitivos, y esto fue porque desde que en Europa se empezaron a cocinar este tipo de ideologías y se empezaron a traer a las Américas personas que estaban con verdaderamente poder, o la aristocracia latinoamericana pensó que América no estaba preparado por los habitantes para poder tener ese derecho de estar llevando a una corte mediante un jurado popular y pues juzgar a una persona. Ahora, ¿en qué se distinguen? Bueno, los inquisitivos, los inquisitivos son en su totalidad escritos. Es un derecho escrito que se va llenando por fojas y por tomos, donde todo lo que está ocurriendo dentro del proceso se va escribiendo. En los acusatorios son los juicios orales. Esa es prácticamente la diferencia, y es lo que marca ahí también el autor. Y en América Latina, pues de esa forma sí fue. Se hace una audiencia preliminar y se va haciendo una investigación, y el Ministerio Público va haciendo a veces influencia de juez y parte, porque tiene que estar llevando la investigación y el estudio de todos los acontecimientos que están ocurriendo alrededor. Y tanto el acusado no tenía en aquel entonces tantos privilegios ni derechos que le estuvieran llevando a la oportunidad de tener un buen juicio. Cosa contraria en los acusatorios, donde pues como ya saben era a través del jurado popular quien decidía la suerte del acusado. Después nos comenta aquí que cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Los actores internacionales que podemos darnos muy cuenta ha sido Estados Unidos, que ha influenciado sobre todo el territorio de las Américas y en América Latina en particular. Ahora que podemos darnos cuenta, se cumple lo que el autor nos menciona. Países principales están llevando su doctrina a los países periféricos. En este caso, nuevamente la agenda internacional marca que los países del mundo deben de tener un sistema penal acusatorio donde se lleven a cabo los juicios orales. Esto no es nuevo, ya que hemos visto que pues también las agendas internacionales van marcando día con día pues nuevas órdenes mundiales, por ejemplo, pues la inclusión social, como está muy de moda ahorita, la importancia o relevancia que están tomando los derechos humanos, y pues bueno, aquí podemos ver nuevamente que la USAID, la ayuda de los Estados Unidos en los diferentes sectores de el América Latina está financiando para poder llevar a cabo y pregonar la doctrina que están dando a conocer, y esa es la forma en la que estos actores ayudan a la formación y expansión, con adoctrinamiento, con financiamiento y con ayudas en programas sociales, de un país principal a los periféricos. Ahora ¿qué opinión puedo indicar acerca del texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y la justicia penal en México? Bueno, pues como ya lo había mencionado al principio o hace un momento,
yo considero que en México sí estamos viviendo el proceso de cambio y de transformación, de llevar un proceso inquisitorio donde todo era en su totalidad escrito a este nuevo sistema del proceso penal acusatorio, donde se están realizando a través de los juicios orales. Y aquí lo podemos dar cuenta de eso, y también podemos dar cuenta es que cómo realmente ha sido conocer la historia de cómo ha llegado los tipos de procesos penales en nuestro país y en las Américas, y cómo fue a través de las influencias europeas y napoleónicas hasta nuestros días. Es todo. Gracias.